La pandemia nos confinó a todos, sin distinción de clase social, jerarquía o zona de residencia. Sin embargo, detrás de esta aparente uniformidad, el COVID-19 trajo a la luz las desigualdades de una sociedad como la nuestra. El acceso a la educación, una de ellas. A 1 año y 3 meses del cierre de escuelas en el país, la vida vuelve poco a poco a la normalidad para todos. No así para más de 30 millones de estudiantes de todos los niveles. Lo que está en juego es una generación de alumnos, su bienestar y futuro en el plano educativo, socioemocional y laboral, porque existe el riesgo de que el impacto de este encierro los acompañe el resto de sus vidas. La pérdida de aprendizajes podría costar lo equivalente a 2 años de estudio. Pero además, estos estudiantes pueden convertirse en trabajadores con menos habilidades, lo que reducirá hasta en 8% sus ingresos en su vida laboral adulta, según datos del Banco Mundial. El regreso a clases debe ser seguro, pero no solo en materia sanitaria, sino seguro para garantizar un futuro a una generación que enfrentó la educación en línea en una profunda desigualdad. El tema es el presente y futuro de la generación COVID-19. Y el tema es... El impacto cuantitativo de la pandemia en los estudiantes está documentado por la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación del INEGI. En marzo de 2020, las escuelas de todos los niveles cerraron en el país. Más de 30 millones de alumnos acabaron el ciclo escolar 2019-2020 con clases a distancia y luego comenzaron un nuevo periodo este año. La principal consecuencia fue la deserción y la baja en las tasas de reinscripción por la pandemia. Las dificultades para el aprendizaje, la falta de acceso a la tecnología, la pérdida de contacto con los profesores, aunado a la crisis económica, generaron un abandono escolar sin precedentes en México. Los más afectados son los pequeños de educación primaria, que representan el 28% de todo el alumnado. En el ciclo escolar 2019-2020, un total de 738.000.4 estudiantes no concluyeron el periodo y más de la mitad fue por algún motivo relacionado con el COVID-19. Las autoridades reportaron que para el presente ciclo escolar 2020-2021 y que está a punto de terminar, la cifra aumentó y se dejaron de inscribir al siguiente nivel 1.8 millones de estudiantes debido a la pandemia o la falta de recursos. En otras palabras, estaban en la escuela antes de la pandemia, pero ya no regresaron para el presente ciclo escolar. En total, si consideramos los nuevos ingresos, los alumnos que no se inscribieron y los que desertaron, hay 5.2 millones de estudiantes menos en el sistema escolar. La mitad dejó las clases por culpa de la pandemia y la otra mitad por falta de dinero. Para dimensionarlo, esto es el equivalente a la población total en los 5 estados más pequeños de México: Colima, Baja California Sur, Campeche, Nayarit y Tlaxcala. De ese tamaño es la catástrofe educativa. El INCO calcula que la magnitud del retroceso del sistema escolar durante la pandemia equivale a echar para atrás el progreso de los últimos 8 años en el número de niños y jóvenes inscritos en el sistema educativo. El reto es doble si consideramos que México ya enfrentaba una crisis de aprendizaje, pues alrededor de 80% de los niños y niñas de primaria no alcanzan los niveles deseados de comprensión lectora y matemáticas. Según Mexicanos Primero, este problema se agudizó sobre todo en alumnos de 10 a 15 años. Uno visualiza a un pequeño frente a una computadora en un escritorio mientras toma clases a distancia. Pero durante el confinamiento, 2 de cada 3 estudiantes tuvieron que usar un teléfono inteligente para sus actividades escolares y clases a distancia. Es decir, al margen de la incomodidad que representa, el celular está ligado mayormente al entretenimiento, pero de un día para otro se convirtió en la herramienta de estudio de millones de niños y jóvenes. Quienes más utilizan esta opción son los niños de primaria, porque entre más avanza el nivel, mejoran las condiciones del alumno. Por ejemplo, solo el 21% de los niños en primaria contaban con un aparato de uso exclusivo, a diferencia del nivel secundaria o profesional, en donde esa cifra se eleva al 67.7%. En el país, solo 1 de cada 2 niños ha tenido para sus clases en línea una laptop o PC con un escritorio. A esto hay que añadir que poco menos de la mitad de los hogares en el país no tienen conexión a Internet. Apenas 1 de cada 10 hogares de estratos bajos tienen Internet, mientras que 9 de cada 10 hogares de estratos altos cuentan con él. A todo esto se suma que las familias se tuvieron que equipar con celulares, computadoras, servicio de Internet y mobiliario como sillas, escritorio o adecuar los espacios de la casa. Es decir, al estrés económico del encierro, los padres enfrentaron una presión adicional para mantener a sus hijos en clases virtuales. El acceso desigual a la tecnología creó un sistema educativo en donde la mayoría de los estudiantes no logró adaptarse,
provocó desequilibrios en los hogares, modificó rutinas y estresó la vida familiar. Es paradójico que detrás del discurso que muchos replican sobre la transición a digital más acelerada gracias a la pandemia, la experiencia en el sector educativo nos obliga a reflexionar justo sobre lo contrario. El mundo virtual es un privilegio pese al discurso oficial y los millones invertidos para llevar Internet a los hogares. No podemos tener todo el tiempo a los niños, a los adolescentes frente al televisor. La escuela es el segundo hogar y no solo es conocimiento, es comunicación, es el que haya socialización. Los contagios y muertes de COVID-19 en niños y jóvenes fueron menos en el país en comparación con otros rangos de edad, pero son ellos quienes enfrentan el mayor impacto en su salud mental tras un confinamiento que los aisló de sus centros escolares. El Centro de Especialización de Estudios Psicológicos en la Infancia realizó un estudio sobre el estado emocional de los niños tras 15 meses de encierro. Identificaron un alto grado de sedentarismo, bajo rendimiento escolar, indisciplina y falta de hábitos que derivan en hostilidad, temor a la socialización e introversión. También detectaron que quienes ya tenían dificultades sociales e interpersonales dejaron de necesitar a los amigos y se tornaron más introvertidos y antisociales. El uso de la tecnología se convirtió en un distractor y entretenimiento que generó adicción en los pequeños y jóvenes. En otras palabras, los dispositivos como el celular, tabletas y computadoras se volvieron un fin y no un medio. La educación es un concepto más amplio que la transferencia de conocimientos. En la escuela los alumnos desarrollan otras competencias para la comunicación, resolución de conflictos, toma de decisiones, empatía y solidaridad. Coartar la oportunidad de que un niño o joven contraste estas habilidades frente a otros compañeros tiene un alto costo en las relaciones interpersonales del estudiante. Y en medio de este complicado escenario, las asimetrías en el hogar también se profundizaron. La madre es la que en la mayoría de los casos ayuda a los alumnos en casa. Ellas son las que han apoyado a los alumnos durante esta pandemia en sus estudios. Por ejemplo, apenas el 7.9% de los papás ayudaron a su hijo de primaria en la escuela contra el 77% de las mamás que lo hicieron. Como señala el INCO, ni la televisión ni ninguna otra tecnología puede reemplazar al maestro en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ni a los compañeros en el desarrollo de habilidades sociales. Y en la estimación de número de alumnos que volverán a las aulas o que están dentro ya de ese proceso es 1.631.235. Cabe señalar que estos números van a ir cambiando porque día con día, afortunadamente vamos viendo que existe ese interés tanto de alumnos como de padres de familia que tienen la posibilidad de tomar la decisión de regresar a lo que es las clases presenciales. El modelo de regreso a clases anunciado por la SEP para el 7 de junio aún es incipiente. La autoridad habla de 1.6 millones de alumnos que regresaron a la escuela de un universo de más de 25 millones solo en educación básica. La autoridad y la cobertura mediática se han centrado en las medidas sanitarias, que sin duda son importantes. Sin embargo, falta una estrategia para un regreso a clases y un futuro seguro para millones de niños y jóvenes. De no tomar medidas, una generación completa pone en riesgo su futuro ante la pérdida de aprendizajes. El objetivo debe ser volver a las aulas con todas las medidas de salud, pero eso es solo el inicio. El propósito central es evitar que el rezago educativo sea permanente. ¿Cómo se logrará esto? Los especialistas recomiendan diagnósticos sobre el rezago, la deserción, el impulso de pruebas estandarizadas y la renovación de planes educativos, además de programas de tutorías basados en diagnósticos por región y necesidades. Hasta ahora la SEP se ha negado a publicar estadísticas sobre el aprovechamiento de los niños en la pandemia. Pero sabemos que antes de la pandemia, los mexicanos alcanzaban en promedio aprendizajes correspondientes a tercero de secundaria. Hoy, su conocimiento llegará solo al equivalente a primero de secundaria, según datos del INCO. Por su parte, Mexicanos Primero asegura que tardaremos hasta 3 ciclos escolares en volver a los niveles previos de aprendizaje. La generación COVID-19 enfrentó la disrupción más significativa en la historia de la educación. ¿Qué vamos a hacer para evitar que el daño sea irreversible? En este paulatino regreso a las aulas, la primera pregunta que debe responder la autoridad es ¿dónde estamos? Y a partir de allí trabajar en el rezago, la brecha digital, la recuperación de aprendizajes y habilidades sociales de los niños y jóvenes. Porque el simple regreso seguro a las aulas no será suficiente para garantizarles un futuro seguro a esta generación.